Buen día para todos. En este video hablaremos de horas extras en Colombia, cómo se calculan actualmente las horas extras en Colombia. Hay conceptos importantes que tenemos que aprender y hay artículos del Código Sustantivo del Trabajo que nos van a servir de apoyo. Pensando en lo que pasa precisamente el día de hoy, 18 de marzo, una marcha alusiva a la no aceptación de parte del gobierno, exactamente del Senado, del Congreso de la República, frente a la reforma laboral en Colombia. Bueno, empezamos. Es importante entender que la jornada laboral en Colombia ha venido presentando una reducción. Esa reducción, en un principio se trabajaban 48 horas semanales. A partir del 16 de julio del 2023 hasta el 15 de julio del 2024 pasó a ser de 47 horas y actualmente nos encontramos en 46 horas semanales laboralmente hablando. Cabe resaltar que es de mutuo acuerdo, por eso aquí al final dice: no obstante, el último inciso del mismo artículo faculta al empleador para que, si es su voluntad, de inmediato implemente la nueva jornada laboral. Así que depende de cada empresa si se acoge o no a estos cambios. Hay empresas que actualmente en Colombia todavía siguen trabajando sus jornadas laborales de 48 horas. Bien, si pensamos en las 46 horas, el trabajador cada día deberá trabajar 7,67 horas. Cuando eran 48, pues hacía 8, 6 por 8, 48. Entonces miremos este mapa conceptual que se ha diseñado para que entendamos. Vamos a empezar hablando de las jornadas laborales en Colombia en el 2025. Dice que estas son aquellas jornadas donde el trabajador debe realizar sus funciones dentro de una empresa. Las mismas deben quedar acordadas dentro de un contrato laboral. Recuerden que es muy importante la parte de contrato laboral, porque es ahí también donde usted conoce la base para el cálculo de esas mismas horas, que es el básico por el cual usted firmó su contrato laboral. Dice que actualmente se dividen en 7 jornadas: jornada laboral máxima legal, jornada laboral ordinaria, jornada laboral suplementaria, jornada laboral flexible, jornada de casos especiales, jornada laboral en vigilantes y celadores y jornada laboral para adolescentes. La máxima legal me habla de que permite al trabajador en mutuo acuerdo con el empleador determinar que por ley debe trabajar 46 horas semanales o 230 horas mensuales. Recordemos que para Colombia las semanas laborales son 5 por cada mes. Todo esto estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 161. La jornada laboral ordinaria, en la cual nos vamos a basar para el cálculo de nuestros ejemplos, dice que el trabajador y el empleador llegan a un acuerdo que más los beneficie para determinar los horarios. Según el artículo 158 del Código Sustantivo del Trabajo, este tipo de jornada se sujeta a recargos en turnos diurnos, nocturnos, dominicales y festivos. Esta jornada ordinaria tiene 2 jornadas anexas, conocidas como la jornada laboral diurna y la jornada laboral nocturna. Actualmente, desde cierto tiempo, si no estoy mal, 2021, la jornada laboral quedó, la diurna, desde las 6 de la mañana hasta las 9 p.m. Hoy, si se aprobara la reforma laboral, cambiaría y sería de 6 a.m. a 7 p.m. La jornada laboral nocturna está entre las 9 p.m. y las 6 a.m. Si se acordara la reforma laboral, sería de 7 p.m. a 6 a.m. Pasemos a la jornada laboral suplementaria, que también va a ser de gran ayuda para este video. El artículo 159 dice que es aquella que se refiere a todo tiempo adicional que el trabajador realice en pro de cumplir sus funciones, por ejemplo, horas extras, las cuales no podrán excederse por cada semana de 12
horas. La jornada laboral flexible es donde el empleador acuerda con el trabajador un tiempo, o sea, los turnos que se acuerden pueden ser temporales o pueden ser indefinidamente para que queden así. Es decir, que en estos turnos, pese a los acuerdos en los cuales se llegan, trabajador y empleador, la jornada del trabajador no podrá exceder las 46 horas semanales. La jornada de casos especiales. Esta jornada es entendida y es muy aplicada en los centros comerciales, en los autoservicios, cuando el trabajador, ejemplo, inicia a trabajar en la mañana, se va a su casa a descansar y le toca volver en la tarde para hacer cierre de turno. Normalmente en Colombia esto se le conoce como turno partido y es muy común en los centros comerciales. Jornada laboral en vigilantes y celadores. Para los vigilantes y celadores su jornada laboral diariamente no podrá ser superior a 12 horas. Incluso realizando una jornada suplementaria no podrá superar 60 horas semanales. Recuerden que la jornada suplementaria me habla de las horas extras. Y la jornada laboral para adolescentes se entiende que entre 15 y 17 años los adolescentes solamente podrán trabajar 6 horas diarias o 30 horas semanales. Aquellos que estén en la franja de edad entre 17 y 18 años podrán trabajar 8 horas diarias y 40 horas semanales. Es decir, de lunes a viernes o 5 días donde labore 8 horas, de preferencia lunes a viernes. Bien, vámonos entonces a los ejemplos. Tenemos 3 ejemplos: trabajador 1, trabajador 2, trabajador 3. A medida que vamos avanzando en los ejemplos, vamos a ir conociendo el tipo de horas extras, el tipo de recargos y los porcentajes, además de ello, las fórmulas que vamos a aplicar para dar solución a estos casos. Bien, antes de todo, miremos, aquí hay 4 páginas diferentes de Colombia, donde indica, por ejemplo en algunas, que la jornada laboral diurna sigue siendo de 6 a 9, la nocturna de 9 a 6, en otros ya me habla que es de 6 a.m. a 7 p.m. y de 7 p.m. a 6 a.m. O sea que, miren que estos 4, hay 2 páginas diferentes que me hablan como si la jornada laboral, es decir, como si la reforma laboral ya fuese aceptada por el gremio empresarial, y entonces hablan de que la jornada diurna empieza a las 6 y termina a las 7 p.m. y la nocturna de 7 p.m. a 6 a.m. Como hay otros 2, estos 2 que estoy seleccionando siguen hablando de 6 a.m. a 9 p.m. Vamos a cerrarlos para que continuemos en nuestros ejemplos. Bien, trabajador 1. El empleado X trabaja desde las 8 a.m. hasta las 12 del mediodía y de las 2 p.m. hasta las 8 p.m. Vamos a pensar en una jornada ordinaria donde, por mutuo acuerdo, empresa y trabajadores dicen que de lunes a viernes se trabajan 8 horas y que los días sábados se trabajan 6 horas. De esta manera, cada trabajador por cada semana hará sus 46 horas laborales como lo estipula la norma actualmente. Entonces, si este trabajador número 1, vamos a hacer aquí un análisis. Si este trabajador número 1 inicia desde las 8 de la mañana a las 12 del mediodía y de 2 p.m. a 8 p.m., ¿cuántas horas trabajó?
Entonces empezamos a contar. 9, 10, 11, 12. En esa primera franja de horas ha trabajado 4 horas. De 2 a 8 sería 3, 4, 5, 6. Hasta las 6 cumple con su jornada ordinaria. O sea que de 8 a 6, sin contar de 12 a 2, porque se supone, y me imagino que son las horas de almuerzo, entonces, repito, de 8 a 6 ha hecho 8 horas. 8 horas diurnas. No podemos olvidar la jornada, diurnas y nocturnas. Vamos a trabajar el primer ejemplo desde los dos ámbitos, desde los dos horizontes. Como si la reforma laboral fuese ya aceptada o sin ser aceptada aún. Recordemos que sin ser aceptada, la jornada diurna va hasta las 9 p.m. Siendo aceptada, la jornada diurna va hasta las 7 p.m. Entonces vamos a hacer el análisis. O sea que el trabajador hace 2 horas extras. Pero esas 2 horas extras, digámoslo de esa manera, 2 horas extras, son en jornada. Si la jornada termina la diurna a las 7, sería diurna. Es decir, va a ser 1 hora en jornada diurna y 1 hora en jornada nocturna. Recordemos, hasta las 6 de la tarde cumple las 8 horas. De 6 a 7, como sigue en jornada diurna, hace 1 hora extra. Pero de 7 a 8 ya cambia de jornada diurna a jornada nocturna y hace otra hora extra. El análisis desde el otro horizonte sería 2 horas extras diurnas. Recordemos que el otro horizonte es cuando la jornada diurna termina a las 9 p.m. En ese caso, hace 2 horas extras diurnas. Los recargos. Es importante entender que el Estado aplica los recargos a varias jornadas. Es decir, a la jornada nocturna, a la jornada diurna, pero cuando es domingos y festivos, y a la jornada nocturna también de domingos y festivos. ¿Por qué aplica recargos? Porque se supone que en ese tiempo el trabajador debe estar descansando, disfrutando con su familia o teniendo vida social, y no en la empresa. Entonces, en esos tiempos, en la jornada nocturna, de lunes a sábado, en la jornada diurna, domingos, en la jornada diurna de festivos, en la jornada nocturna de domingos, en la jornada nocturna de festivos, habrá recargos. No significa que porque hayan recargos hay horas extras. No significa eso. Pero en este caso, en este primer ejemplo, en la hora extra nocturna sí hay recargo. ¿Listo? ¿Cuándo aparecen los recargos? Cuando es la noche. Que yo hice mis 8 horas de jornada ordinaria, en la jornada nocturna, pues en esas 8 horas tendrán recargo nocturno, más no existirán horas extras. Entonces pensemos en el primer horizonte, en el primer análisis que hicimos, de estas 2 horas extras, ¿cuál exactamente tiene recargo? La hora extra nocturna. En el segundo horizonte, estas 2 horas extras no tienen recargo. Ok, entonces vamos a hacer el cálculo. Lo primero que calculamos del primer horizonte es el recargo. Entonces, antes de ir a calcular, les enseñaré cuáles son los porcentajes que vamos a aplicar para el cálculo de recargo. Entonces nos vamos a fijar en esta tabla que dice tabla de horas extras. Y al final, en las 3 últimas filas de la tabla dice trabajo nocturno, trabajo dominical y festivo, trabajo nocturno en dominical y festivo. Esos 3 últimos son los recargos. Entonces, para el ejemplo actual, desde el primer horizonte, desde el primer análisis, vamos a aplicar el 35%, que sería recargo nocturno. Nos devolvemos y la fórmula que vamos a utilizar es la que tenemos acá.
de recargo nocturno. En este PDF vamos a encontrar dos fórmulas de recargos, una de color amarillo y otra de color violeta. Las de color amarillo indican que se van a aplicar esas fórmulas a los recargos que presente el trabajador siempre y cuando ese trabajador tenga día de descanso en la semana. En la segunda franja de fórmulas, las de color violeta para los recargos, las vamos a aplicar únicamente cuando exista un análisis donde me indique que el trabajador tiene recargo, pero que en la semana no tuvo o no va a tener día de descanso. Entonces vamos a trabajar con las fórmulas de color amarillo. En este caso me dice que el recargo nocturno es igual al valor de la hora ordinaria por el 35% por el número de horas que tendrán ese recargo. Entonces vuelvo al Excel y lo primero que hago calcular es el valor de la hora ordinaria antes de calcular este recargo. Entonces el valor de la hora ordinaria se calcula con la siguiente fórmula, que sería igual básico dividido 230. Recordemos que el 230 sale de las 46 horas de trabajo semanalmente por las 5 semanas que tiene el mes laboralmente hablando en Colombia. Este valor de la hora ordinaria no es más que el valor de una hora por cada trabajador. Entonces, el básico, recordemos que es el valor en pesos por el cual usted firmó su contrato. Entonces, para efectos de trabajador número 1, ese trabajador se gana el salario mínimo actualmente en Colombia, que es de 1.423.500 pesos. Entonces, sería igual, paréntesis, 1.423.000 dividido 230. Quiere decir que ese trabajador, por cada hora que labora, se está ganando o está devengando 6.189 pesos. Para el tema de recargo, entonces sería lo siguiente. Recordemos la fórmula que les enseñé ahora. Igual, paréntesis, valor de la hora ordinaria por 35%, que es el recargo nocturno, por una hora, que sería esta hora extra. ¿Sí? ¿Por qué esa hora extra tiene recargo? Porque está en jornada nocturna. Y sería 2.166 pesos. Ahora sí vamos a calcularle las horas extras. Entonces, la hora extra diurna, hora extra nocturna. Pero antes vamos a conocer en la tabla los porcentajes que vamos a aplicar sobre el valor de la hora ordinaria. Entonces sería, para la extra diurna, dice la teoría que es el 25%. Para la hora extra nocturna, dice la norma que sería el 75%. Entonces sería diurna igual valor de la hora ordinaria por el porcentaje sobre la hora. Entonces en este caso, como es el 25%, vamos a poner 1,25 por una hora, que fue el análisis que hicimos en el primer horizonte. Entonces, por esa hora extra diurna, él va a devengar 7.736 pesos. Por la nocturna sería valor de la hora ordinaria por 1,75 por el análisis que hicimos, o sea, una hora. Entonces, es por esa hora nocturna, está devengando 10.831 pesos. Solamente ese cálculo le va a dar, si lo sumamos, si aplicamos autosuma desde aquí, él va a tener sobre su jornada ordinaria una adición por ese día de 20.734 pesos. Si quisiéramos saber el valor del turno en este primer horizonte,
teniendo en cuenta la jornada suplementaria y el recargo que se le aplicó. Entonces sería lo siguiente, igual el valor de la hora ordinaria por 8. Recordemos que de lunes a viernes él va a hacer 8 horas. Y a esto le vamos a sumar lo que le calculamos de recargo y de jornada suplementaria. El turno para ese trabajador en ese día, que se supone es un día de lunes a viernes o de lunes a sábado, sería de 70.247 pesos. Pero miremos el horizonte número 2, que es cuando la jornada diurna empieza a las 6 de la mañana y termina a las 9 p.m. En ese caso, entonces, ya tenemos el valor de la hora ordinaria, no van a haber recargos, pero vamos a calcular entonces las 2 horas extra diurnas. Entonces, hora extra diurna igual valor de su hora ordinaria por 1,25 por 2. Entonces, si calculamos el total, sería ese mismo valor, y el valor del turno para él en el horizonte número 2 sería de el valor de la hora ordinaria por 8 más el cálculo de las 2 horas extras diurnas, es decir, su jornada suplementaria. Y miren la diferencia. Entonces, esta es una de las grandes motivaciones que hoy tienen muchos trabajadores aquí en el país para salir a marchar, porque de la manera en que esa jornada laboral se reduzca, sería más beneficioso para las familias en Colombia, porque de una u otra forma va a ingresar más dinero, van a tener más ingresos. Este sería el ejemplo número 1. Vamos a ver el ejemplo número 2, hagámoslo a este lado. El ejemplo número 2, o sea, el trabajador 2, dice que el empleado trabaja desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y hacemos el análisis nuevamente pensando en los dos horizontes. Entonces, si empieza a las 2 de la tarde y termina a las 12 de la noche, lo primero que tenemos que hacer es pensar, bueno, ¿qué día es? Vamos a suponer que es de lunes a viernes. Y empezamos a contar las horas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta las 10 de la noche, él cumple con su jornada laboral ordinaria, sus 8 horas, acordadas con el empleador. Pero, a partir de las 10 ya empieza hora extra. O sea que serían 11 y 12, 2 horas extras. Bueno, en el primer horizonte, donde la jornada empieza a las 6 a.m., la jornada diurna, y termina a las 7 p.m., entonces hay 2 horas extras nocturnas. Pensemos cuántas horas de recargo hay. Entonces, 3, 4, 5, 6, 7. A las 7 de la noche solamente ha trabajado 5 horas. Pero a partir de ahí, él hace 5 horas más, que es hasta las 12 de la noche. Pero a partir de ahí también empieza la jornada laboral nocturna. Entonces serían 5 horas de recargo nocturno. ¿Ok? Ese es el primer horizonte. Vamos a mirar el segundo horizonte. Entonces, donde la jornada empieza a las 6 de la mañana y termina a las 9 p.m. En ese caso, serían de 2 de la tarde a 12 de la noche, 10 horas. Él tiene que trabajar 8 horas. Entonces aparecen 2 horas
extras nocturnas nuevamente. Pero de recargo no serían 5. Entonces, volvamos a contar, hasta las 9 de la noche, ¿cuántas horas lleva? Entonces, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 horas laboradas. A partir de ahí empieza la jornada nocturna en el segundo horizonte. O sea que como él va hasta las 12 de la noche, haría 3 horas de recargo nocturno. ¿Listo? Bueno, entonces, habiendo hecho ese análisis, vamos a calcular. En este caso, para el trabajador número 2, el valor de la hora ordinaria cambia por razones de que él tiene un básico diferente. Míralo, aquí está. Entonces sería igual básico dividido 230. Para ese trabajador número 2, el valor de la hora ordinaria sería de 7.826 pesos. Vamos a calcular el recargo. Recuerde que como el recargo está en jornada nocturna, de lunes a sábado, sería el 35%. 35%, no nos podemos olvidar de eso. 35%. Entonces sería valor de la hora ordinaria por 0,35 por la cantidad de horas de recargo. Hora extra nocturna. En este caso no hubieron horas extra diurnas, sino nocturnas. Igual, paréntesis, sería valor de la hora ordinaria por 1,75 por, recordemos que ese 75 lo sacamos de esta tabla, y que ese porcentaje sobre el valor de la hora laborada, entonces por eso se coloca 1, y pues el porcentaje en decimal. Sumados esos dos me dan 1,75 por 2. ¿Listo? Entonces, si sumamos esos dos valores, me da 41.087 pesos. Pero si quiero conocer el valor del turno de ese trabajador, en este caso, lo podemos hacer. Entonces, recuerden, igual, paréntesis, valor de la hora ordinaria por las horas de su jornada ordinaria, que son 8 de lunes a viernes, más 41.087 pesos. Y el turno para ese trabajador sería en ese día de 103.696 pesos. Miremos el horizonte número 2. En el horizonte número 2 tenemos lo siguiente. No van a ver, bueno, si es recargo, entonces los calculamos. Recargo. Recordemos la fórmula. Valor de la hora ordinaria por 0,35 por el número de horas de recargo que fueron analizadas. 8.217 pesos. Y la hora extra nocturna sería igual, paréntesis, valor de la hora ordinaria por el porcentaje, que sería 1,75 por el número de horas que fueron analizadas, para un total de 35.609 pesos. Y el valor del turno sería, recordemos, valor de la hora ordinaria por 8 más
estos 35.609 pesos. Bien, ahí ya tenemos el análisis del trabajador 1 y tenemos el análisis del trabajador 2 desde los dos horizontes, desde una jornada diurna que empieza a las 6 y termina a las 7 p.m. y desde una jornada laboral diurna que también empieza a las 6 a.m. pero termina a las 9 p.m. Bien, vamos a hacer el trabajador 3. Lo vamos a hacer aquí al lado. Y dice que el trabajador 3 trabaja desde las 8 de la noche del día sábado hasta las 6 de la mañana del día domingo. Bien, entonces partamos del análisis. Bien, en ese análisis observamos que 8 de la noche, primer horizonte, ya está en jornada nocturna. 7 del primer horizonte ya está en jornada nocturna. Entonces sería 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hace 10 horas. Que esas 10 horas serían de recargo nocturno. Ojo, pero se van a dividir. ¿Cómo se van a dividir esas horas de recargo nocturno? Entonces, sería 9, 10, 11, 12. Ahí irían 4 horas. 4 horas de recargo nocturno el día sábado. Pero pensemos en las otras 6. Esas 6 siguen siendo parte de la noche del sábado, no de la noche del domingo. Ojo, noche del sábado. Entonces, debemos de dejarlas juntas. En este caso no las podemos dividir. Pero pensemos, si fuese de domingo, a lunes. Bueno, pensemos qué pasaría de domingo a lunes. Sigamos mientras tanto con nuestro análisis acá. 10 horas de recargo nocturno porque sería la misma noche del día sábado. Entonces, recargo nocturno dominical. Perdón, sabatino, un recargo nocturno normal. Si fuese el domingo serían 10 horas de recargo nocturno dominical. En ese caso, tendríamos que aplicar a ese trabajo de recargo no el 35%, sino el 75%. Perdón, 110%. 110%, perdón. Entonces, 10 horas de recargo nocturno, porque seguimos, repito, en la noche del día sábado. Bien, ¿cuántas horas extras? ¿Cuántas horas extras serían? 2 horas extras nocturnas normales. Recordemos que seguimos en el primer horizonte. Para este trabajador, el valor de la hora ordinaria será diferente porque el básico también es diferente. Entonces, cogemos 2.500.000 dividido 230. Cada hora de ese trabajador sale en 10.870 pesos. Entonces, calculemos los recargos. Igual, valor de la hora ordinaria por 0,35. Recordemos que seguimos en el día sábado. Día sábado, noche del día sábado. Por la cantidad de horas, que son 10. Y las horas extras serían nocturnas del día sábado. Entonces, aplicamos el 75% sobre el valor de la hora ordinaria. Entonces sería valor de la hora ordinaria por 1,75 por la cantidad de horas analizadas. Para un total entre recargo y jornada suplementaria de 76.087 pesos.
Conozcamos el valor del turno. Valor turno. Sería igual paréntesis, valor de la hora ordinaria por 8, más los 76.000. Para ese trabajador, ese solo turno sale en 163.043 pesos. Pero analicemos el segundo horizonte, perdón. El segundo horizonte es cuando ese trabajador tiene la jornada de 6 de la mañana a 9 p.m. O sea, si él ingresó a trabajar a las 8 de la noche, o sea, serían 9, las mismas 10 horas de trabajo. Pero en este caso, 9 son las que van a tener recargo nocturno. Y las horas extras son exactamente las mismas. Recordemos que las horas extras es una vez el trabajador termina su jornada laboral ordinaria, que son 8, pero sigue cumpliendo laboralmente en la empresa. Listo, entonces recargo igual paréntesis, valor de la hora ordinaria por 0,35 por 9, que serían 34.239 pesos. Y las horas extras nocturnas, que serían igual paréntesis, valor de la hora ordinaria por 0,35, perdón, 1,75 por 2. Esos valores los vamos a sumar, vamos a poner negrita, y al final calculamos el valor del turno, que sería valor de la hora ordinaria por 8 más estos dos valores. Y el turno en ese segundo horizonte sería de 159.239 pesos. 239 pesos. Bueno, y para el caso de ese trabajador número 3, vamos a pensar en un plus. Vamos a pensar que es el mismo turno, pero que empieza a las 8 de la noche, pero el día domingo. 8 de la noche del día domingo. Entonces, vamos a hacer el análisis nuevamente. Entonces, trabaja 10 horas, de domingo a lunes. Las horas de recargo son 10 horas. Recargo nocturno, pero en este caso el recargo nocturno sería dominical. ¿Listo? Sería un recargo nocturno dominical por estar en el domingo. Y las horas extras serían las mismas, 2 horas extras, pero serían horas extras nocturnas dominicales. ¿Por qué hago este plus con ese trabajador número 3? Para que veamos, y si revisamos aquí la tabla, va a aumentar ese porcentaje. Entonces dice, trabajo extra nocturno en domingos, 150%. 150% sobre el valor de la hora. Sobre el valor de la hora. ¿Listo? Y para el caso de los recargos, trabajo nocturno dominical, 110% el porcentaje. Bueno, entonces vamos a calcular entonces esa parte.
Valor de la hora ordinaria ya la conocemos, no la voy a volver a calcular. Voy a irme a los recargos directamente. Entonces, igual valor de la hora ordinaria, perdón, igual paréntesis, valor de la hora ordinaria, por, como el recargo es 110%, entonces 110% por el número de las horas analizadas, 10. ¿Listo? Bien, fíjense que en la segunda parte cambié el 110% a decimal, que es lo mismo que veníamos haciendo con el 35%, cambiándolo de 35% a 0,35. Para el caso del 110%, al cambiarlo en decimal es 1,10 o 1,1 y me da exactamente lo mismo. ¿Listo? Bien. Miremos entonces las horas extras. Recordemos que este recargo es dominical, ¿no? Horas extras nocturnas dominicales. En este caso sería igual paréntesis, valor de la hora ordinaria por el porcentaje, que en este caso si revisamos la tabla sería de 150%, que sería lo mismo que hacer 1 más 150%, ¿sí? Por la cantidad de horas, 2. 54.000 pesos. Este mismo cálculo lo puedo hacer de otra forma, sí, igual paréntesis, valor de la hora ordinaria. Recuerde que si sumo 1 a 150%, me va a dar en decimal 2,50 por el número de horas analizadas. Y fíjese que me da exactamente lo mismo. ¿Listo? Voy a borrarlo. En ese caso, este sería nuestro cálculo de la jornada suplementaria y los recargos. Entonces vamos a calcular el valor del turno en este día domingo. Entonces sería igual paréntesis, valor de la hora ordinaria por 8 más la suma de estos dos. Bueno, aquí me faltó calcular el total. Vamos a dejarlo aquí, ¿cierto? Vamos a insertar una fila más. Y aquí abajo vamos a hacer autosuma. Bien. Y al final, el turno de ese trabajador en el primer horizonte, donde la jornada laboral diurna termina a las 7 y la nocturna empieza a las 7:01 exactamente, 7:01 p.m. y termina a las 6 de la mañana del día siguiente, sería 260.870 pesos. Pero si miramos el horizonte número 2, para terminar esta explicación, entonces sería el mismo análisis 9 y 2, pero en este caso, recuerden, serían dominicales, recargo nocturno dominical y hora extra nocturna dominical. Igual paréntesis, valor de la hora ordinaria por 1,10 por 9. En este caso sería igual paréntesis, valor de la hora ordinaria por 2,50 por 2 horas. ¿Sí? Sumamos con autosuma y hacemos el valor del turno. Y ese sería el análisis del trabajador número 3, pero cambiando el turno, que no fuese el día sábado, sino el día domingo. Bueno,
Espero que este video sea de ayuda y les pueda servir como ejemplo para futuro desarrollo de temáticas que tengan que ver en nómina con horas extras y recargos.